Los médicos residentes al fin serán pagados. A un paso de convertirse en ley el proyecto que les garantiza el derecho a recibir un sueldo. Los nuevos abogados tendrán que presentar un examen de estado para ejercer su profesión. Ya se aprobó la ley que lo establece. Buen ambiente en la Cámara frente a la iniciativa del gobierno de crear el Ministerio del Deporte. Un año de la tragedia de Mocoa y casi no hay obras, solo reclamos. El gobierno no ha salido con nada, dicen los mocoanos. Este perito santanderiano hizo su campaña política en zancos y en ellos entró al Capitolio. Saludos y bienvenidos. Soy Diana Margarita Soto y estas son las principales noticias de la Cámara de Representantes. Muy productivas estuvieron las sesiones plenarias de esta semana. Se aprobaron leyes y se avanzó en la discusión de varios proyectos. Desde el Salón Elíptico, Paola Tovar nos hace un resumen de lo más importante. Diana, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Así es, importantes iniciativas fueron aprobadas esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes, entre ellos el que prohíbe el uso y la comercialización de la bolsa y otros materiales plásticos en el archipiélago de San Andrés. Es por eso que nos acompaña el representante Jack Hosny, que nos ampliará toda la información. Representante, gracias por estar con nosotros y cuéntenos en qué consiste esta prohibición. Bueno, por ahora vamos a empezar con 4 productos básicos que vamos a prohibir porque San Andrés, Providencia y Santa Catalina son una reserva mundial de biosfera. Además, porque estamos afectados por el plástico tanto en el territorio seco, terrestre, como en el mar. Por ahora, y gracias a la Cámara de Representantes, hemos prohibido las bolsas plásticas, los pitillos plásticos y los platos desechables y los vasos desechables plásticos. Bueno, representante, cuéntele a todos los colombianos en qué beneficiará esto al medio ambiente. Mire, nosotros tenemos que mandar un mensaje de cambio de costumbres al mundo entero. San Andrés vive del mar y el mar está lleno de plásticos, poniendo en riesgo la vida marina y la vida de los habitantes. Así que creo que es muy importante. Representante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. De igual manera, pues también se aprobó el proyecto relacionado con el ejercicio de la profesión del abogado, el cual más adelante se le tendrá toda la información a todos los colombianos. Y también, por otro lado, les cuento que fue posesionado el nuevo representante de la Cámara, Lombardo Rodríguez, en reemplazo de la doctora Ángela María Robledo. Hasta aquí toda la información desde el Capitolio Nacional. Continúan ustedes con más noticias. Al fin, los médicos residentes recibirán una remuneración por el intenso trabajo que por el momento tienen que hacer gratis. La iniciativa de ley que ordena que se les pague tuvo su origen en la Cámara de Representantes y esta semana fue aprobada en una comisión del Senado. Solo le hace falta pasar por la plenaria del Senado para convertirse en ley. Cerca de 5.000 residentes médicos en todo el país tendrán que ser remunerados económicamente si el Congreso aprueba una ley que busca reconocer su trabajo en hospitales públicos y privados. Según la representante Sara Piedrahita, autora de esta iniciativa, Colombia es el único país del mundo que no le paga a los residentes. Por eso esta ley sería un acto de justicia social. Porque pretende saldar una deuda histórica que tiene Colombia con los residentes. Porque es un proyecto que además de esto pretende dar un pago justo por el servicio profesional que hoy estos residentes prestan en las instituciones prestadoras del servicio de salud. Y esto lo que va a garantizar es una mejor atención en salud para todos los colombianos. La iniciativa cuenta con el respaldo de varias entidades gremiales, entre ellos la Asociación Nacional de Médicos Residentes, cuyo presidente es un estudiante de cirugía general, quien ha vivido en carne propia los esclavizantes turnos que deben realizar los médicos que estudian una especialización y aparte tienen que pagar por su matrícula. Y nosotros, por el deseo académico de superación y por seguir nuestra labor prestando los servicios más especializados a la comunidad, nos sometemos a especialidades que duran entre 3 a 5 años en el país. Estas especialidades, a diferencia de otros programas, no son de nada más estudios, son de prestación de servicios, son de dedicación exclusiva y demandan más de 12 horas al día, más de 66 horas a la semana. Para otras agremiaciones que también apoyan este proyecto, lo que se está pidiendo es una retribución justa que no excede los 2 millones de pesos. Quienes sí la verán más difícil son los estudiantes de Derecho del país. La Cámara aprobó un proyecto de ley que crea mayores exigencias profesionales para poder ejercer como abogados.
La nueva ley dispone que los estudiantes de Derecho deben aprobar un examen de Estado para ejercer como abogados. Se han venido presentando quejas de la baja calidad de ciertos abogados que están dando las universidades y que reciben la tarjeta profesional. Nosotros, ¿qué hemos dicho? No se puede cerrar las universidades porque tienen derechos adquiridos, pero no nos pueden impedir negarle la tarjeta a quien no tenga la preparación suficiente. La iniciativa ordena que el Consejo Superior de la Judicatura realice el examen y determine quién tiene la calidad e idoneidad para ejercer como abogado. En los exámenes se obtendrán puntajes, lo cual permitirá que los mejor calificados tengan mayores oportunidades laborales. Esto ha sido una petición de la rama judicial, del Ministerio de Justicia. Lo que no se mide, no se puede evaluar. No le podemos tener miedo a las evaluaciones, no podemos estar pensando solamente en los que se van a quedar. Nos permiten que los buenos abogados abran su camino hacia su rama laboral. La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado y en la Cámara sufrió modificaciones, por lo cual tendrá que ir a conciliación antes de que el presidente Santos sancione la nueva ley. Con bombos y platillos, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Santos, radicó el proyecto de ley que busca crear el Ministerio del Deporte. Aunque la discusión comenzará en el Senado, nos adelantamos para preguntar a algunos representantes acerca de la conveniencia y oportunidad de ese ministerio y las perspectivas que tiene cuando sea debatido en la Cámara. La propuesta del gobierno fue bienvenida en la Cámara. El médico y representante Óscar Ospina dice que con el nuevo ministerio el deporte y la actividad física serían una política pública. En Colombia tenemos un gravísimo problema de salud pública con la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, y tiene relación eso con ¿qué? La actividad física que está comprendida en el Ministerio del Deporte. Estamos caminando en la reforma de la ley del deporte, que creemos que con una ley para crear el Ministerio del Deporte se puedan resolver muchísimos de los problemas que tenemos, no solamente hoy en la parte competitiva, digamos, en la alta competición, sino en la actividad que todos los colombianos deberíamos hacer para resolver un problema en el cual nos estamos gastando casi 20 billones por año, que son los problemas de enfermedad crónica no transmisible. Para el representante Álvaro López, el ministerio podrá manejar automáticamente los temas deportivos y presentar al Congreso sus propios proyectos. En todos los países de Sudamérica ya existen los ministerios del deporte. El único país donde no existe el ministerio como tal es Colombia. Pero no hay derecho a que, por ejemplo, Coldeporte no pueda presentar un solo proyecto de ley, sino a través del Ministerio del Interior. De lo que no están muy seguros los representantes es de que el tiempo le rinda al Congreso para sacar adelante esta iniciativa en los escasos 3 meses que le quedan de legislatura. El secuestro de 3 comunicadores ecuatorianos por parte de un reducto de las FARC ha creado tensión en sus relaciones con Colombia. Representantes a la Cámara manifestaron su preocupación por estos hechos e hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas urgentes para buscar la liberación de los rehenes. El hecho se torna más sensible si se tiene en cuenta que Ecuador es la sede de las conversaciones de paz con el ELN. Los periodistas del diario El Comercio, uno de los periódicos más importantes de Latinoamérica, permanecen privados de su libertad presuntamente por las disidencias de las FARC al mando de alias Guacho y su organización criminal que opera en tierras fronterizas. Desde la Cámara, los congresistas opinan. Nariño todavía está en conflicto, porque todas las disidencias de las FARC se fueron para nuestro departamento y ahora unidos con el ELN, con las Águilas Negras, con los rastrojos, con los narcotraficantes, han convertido a nuestro departamento en tierra de nadie. De manera que las relaciones internacionales con un país vecino como Ecuador, que han sido normales durante toda la historia, se van a ver resquebrajadas porque pronto los ecuatorianos van a comenzar, como ya lo están haciendo, a protestar contra Colombia. Pues obviamente, aparte de condenarlos, rechazarlos, tenemos que decir que sí genera un problema entre los dos países. Lo que hay que hacer es tener una política binacional de seguridad, no solamente buenas relaciones de los ministros de Defensa y Seguridad de Ecuador con Colombia, sino tener una política pública binacional que asegure las fronteras. Lo que se ha demostrado es que el crimen es transnacional, que lo que pasa en Colombia no afecta únicamente a los colombianos, sino que al estar en una región tan integrada, al tener tantos kilómetros de frontera con tantos países,
nuestros problemas internos de seguridad necesariamente tienen que afectar a nuestros vecinos. El gobierno tiene que entender que se debe manejar no con fuerza pública únicamente. Eso apenas un ingrediente, aquí tiene que haber mucha inversión social. Se cumplió un año de la tragedia causada por los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, que provocaron una creciente que destruyó casi la mitad de Mocoa, capital del Putumayo, y que dejó más de 330 muertos. A pesar de las promesas, es muy poco lo que se ha hecho para recuperar la ciudad y componer la vida de los damnificados. Los habitantes de Mocoa no están contentos. Un año después de la tragedia, muchos sobrevivientes siguen en situación crítica y tanto allá como en el Congreso se culpa al gobierno nacional. Inicialmente se habló de 1000 y algo de viviendas y apenas a hoy se entregaron 100 viviendas. Pues los recursos que ha dejado el presidente de la República han sido recursos considerables, pero no se ve, no sé qué han hecho, no sé quiénes han sido los contratistas, no sé de qué manera han ejecutado esos recursos, y lo más tenaz es ver la gente con hambre, es la gente sufrir, es la gente lamentarse, es ver la gente, como dicen, en estas condiciones que estamos, no sabemos qué hacer, qué medidas tomar o qué solución nos van a dar al tema. Hoy ya tenemos un COMPES, que es el COMPES 3904, que garantiza la reconstrucción de Mocoa los próximos 3 años por 1.200.000 millones de pesos. Si el gobierno realmente tiene la voluntad política y administrativa de cumplir con el COMPES, se va a construir Mocoa en un 60%. Hasta el momento el gobierno no le ha cumplido a los afectados de Mocoa, tenemos que decirlo después de un año. Otra tragedia tuvo en vilo al país el último mes. El derrame de petróleo del pozo La Lizama en Fortuna, Santander, provocó una verdadera emergencia ambiental. La Cámara de Representantes anunció que hará un debate de control político a Ecopetrol y a los ministerios de Minas y Ambiente. Por lo pronto, varios representantes manifiestan su enojo y aseguran que la respuesta de Ecopetrol no fue oportuna ni efectiva. Ya ha pasado un mes después de que el pozo Lizama de Ecopetrol empezó a emanar chorros de crudo que arrasaron con todo a su paso. Aún se pueden observar los destrozos en las orillas de los ríos afectados. Lo que más nos preocupa es que, conforme a lo que se ha averiguado, hay 30 pozos más que pueden tener el mismo proceso. Veremos el resultado hoy de la firma que se ha traído para poder entender cuáles fueron las causas, para que Ecopetrol también pueda determinar cuáles van a ser las soluciones previstas y para que este hecho que ocurrió en este pozo no ocurra en los pozos siguientes. Es una lástima, una tristeza, es el daño más grande ambiental que hemos tenido en Colombia. Para los congresistas de esta región, los daños son irreversibles. Ecopetrol reaccionó muy tarde a este problema del desastre, hubiera podido haber sido de menor magnitud el desastre si hubiéramos tenido una reacción pronta en torno a esta situación. Y ahí sí tiene que tener en cuenta, ahí sí tiene que intervenir muy bien la Procuraduría y la Contraloría. Tiene que hacerle las sanciones a Ecopetrol, tiene que multar a Ecopetrol. Ecopetrol tiene que responder, tiene que reparar este daño ambiental. Tiene que, no solo el ambiental, sino también con la comunidad y con Barrancabermeja. 21 familias tuvieron que ser reubicadas, 3.157 árboles fueron afectados, más de 2.000 animales murieron y 1.429 fueron rescatados y liberados, siendo así las especies las que sufrieron las peores consecuencias. Lo ocurrido en el pozo de Lizama revivió la polémica sobre el eventual uso de la tecnología del fracking en Colombia. Quienes se oponen a este método de explotación aseguran que traería más daños que los que ocurrieron en Santander. La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca a gran profundidad. La técnica consiste en inyectar cantidades de agua y arena a alta presión para fracturar el terreno y liberar el gas metano. Y esto va a crear fisuras al interior y que va a generar precisamente, como pasó en Lizama, en este pozo, que precisamente cantidades de petróleo por esas fisuras de la tierra que se van a realizar se filtren hacia las fuentes de agua. También
traerá como consecuencia de que la tierra pueda presentar también fallas geológicas. Esta práctica del fracking precisamente afectará mucho más nuestros ecosistemas. Sabemos que Ecopetrol no tiene la experiencia precisamente para esta técnica. Nosotros hacemos un llamado a través de estos medios de que nos unamos a manifestar, a rechazar, a protestar de que se utilice el fracking como una medida de obtención de hidrocarburos. Tengo entendido que ya se ha autorizado iniciar con esta práctica un proyecto ya piloto, cosa que nosotros estaremos rechazando. El fracking sigue generando no solo protestas en Colombia, sino en Estados Unidos y en otras naciones como el Reino Unido y Argentina, y está prohibido en Francia y en el propio estado de Nueva York. La tragedia ambiental del Pozo de Lizama es el tema central de nuestra zona digital de esta semana. Bienvenidos a Zona Digital. Esta semana, las redes sociales marcaron tendencia con el desastre ambiental a causa del derrame de petróleo del Pozo de la Lizama, contaminando especialmente los ríos y quebradas de la comunidad. Aquí las declaraciones de representantes a la Cámara. @EDR_CD. Gobierno y Ecopetrol deben responsabilizarse por los efectos causados a las comunidades y la limpieza y recuperación de los cuerpos de agua de ríos y quebradas afectadas por el derrame de petróleo del Pozo La Lizama. @Federico Hoyos. Necesario que Ecopetrol explique públicamente las causas del derrame de crudo en Barrancabermeja. Daño ambiental es irreparable. Por su parte, el representante Luciano Grisales del Partido Liberal hace un llamado desde nuestra cuenta @Cámara Colombia al Ministerio de Minas y a Ecopetrol para que se haga un debate de control político buscando soluciones por medio de transformaciones que generen energías. @Luciano Quindío. Desde @Cámara Colombia debemos unirnos y hacer un debate de control político con @Minas y @Ecopetrol SA, y debemos hacer seguimiento al desarrollo de proyectos de explotación de petróleo y demás recursos naturales no renovables que amenacen el ecosistema de nuestro país. Es todo por el momento. Entre a nuestra zona digital como @Cámara Colombia y entérese de todas las noticias legislativas de la Cámara de Representantes. Visite nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto. 3 pistas de aviación que fueron construidas en el corazón del Amazonas están listas pero inoperantes, debido a que cayeron en una maraña burocrática a la cual no se le ve una salida. Veamos de qué se trata. Las pistas fueron construidas en plena selva pensando en los desplazamientos de pacientes con emergencias médicas y también en el transporte de mercancías. Actualmente esto solo puede hacerse por vía fluvial, pues las carreteras no existen. La inversión fue una inversión inicial de más de 30.000 millones de pesos. Se inició en el 2015 y fue contratada por la administración departamental de la época. Inicialmente iba a demorar la construcción año y medio y se ha ido prolongando de manera que no sabemos las razones injustificadas. Los aeródromos están casi listos, pero no ha prestado un servicio regular a la comunidad, que viven ávidos de que entren en funcionamiento. Pues prestarían un servicio que la comunidad ha venido esperando desde hace mucho tiempo, por decir algo, toda la vida, porque son corregimientos en que nunca antes había acceso a una aeronave para que aterrizara en esos lugares. ¿Cuánto demoraban en llegar antes de los aeródromos? De la manera que llegaban antes, podían demorar más de 30 días en llegar. En vuelos pequeños pueden estar demorando aproximadamente 2 horas. Entonces, de tal forma, le exigimos al gobierno que una inversión de esta magnitud no puede quedar de pronto en un detrimento, porque las pistas cumplen su ciclo de vida. El problema está en que la Aerocivil y la Gobernación no se ponen de acuerdo para ponerlas en funcionamiento. Así las cosas, la inversión de más de 30.000 millones de pesos podría perderse. En las pasadas elecciones hubo candidatos que llegaron a la Cámara en coche, otros en hombros, pero hubo uno que llegó en zancos. Se llama Fabián Díaz y llega al Capitolio a representar al departamento de Santander. Montado en zancos y con pensamientos de ayuda a la comunidad, Fabián Díaz Plata se convirtió en el nuevo representante a la Cámara por Santander. Este joven de 27 años logró el respaldo de más de 20.000 votantes en los pasados comicios electorales. Díaz Plata,
Desde su juventud, obtuvo su liderazgo en temas culturales y de cercanía a la comunidad, pues es un convencido que a la sociedad hay que brindarle mensajes de buena orientación. Como los artistas siempre utilizamos los símbolos. Utilicé los zancos y hemos utilizado los zancos para decirle a las comunidades que nosotros, el pueblo, puede ser grande sin necesidad de estar parados en montones de dinero, en montones de mentiras, de engaños, que es lo que los políticos tradicionales están parados. Nosotros estamos parados en arte, en principios, en ideas. Su interés es hacer que las comunidades santanderianas gocen de un mejor bienestar y se les logre apoyar en diferentes temas. Es por eso que es uno de los pocos representantes que anuncian donar el 50% de su sueldo como congresista. Vamos a donar el 50% del salario que vamos a devengar a fundaciones, a causas que ayuden a los niños, a los habitantes de calle, a los animales, a los refugios de animales que tanto necesitan esos recursos. Algo que vamos a mostrar en las diferentes redes sociales que manejamos para que las personas sepan y conozcan ese trabajo que vamos a hacer con los recursos que vamos a donar. Llegar al Congreso fue un trabajo que venía persiguiendo desde hace muchos años. Hoy, ya siendo congresista, ve cristalizado este sueño y le apuesta a que hará un trabajo transparente, diferente y de la mano con la sociedad. Pero mientras unos llegan, otros se van. 36 actuales representantes decidieron no volver a presentar su nombre en las elecciones pasadas y este 20 de julio dirán adiós al Congreso. A modo de despedida, hoy les presentamos a otros 2 de ellos. Durante su permanencia en la Cámara de Representantes, la prioridad ha sido generar más espacios de participación para los colombianos menores de 18 años. Es miembro de la Comisión de Juventud y autor del proyecto que pretende instaurar el voto pedagógico para los jóvenes. Él es Andrés Felipe Villamizar. Muy contento de haber desarrollado este periodo legislativo. Fui ponente del Código Disciplinario Militar, que era una deuda que tenían las fuerzas militares o que tenía el Congreso con las fuerzas militares. Fuimos coautores de proyectos que beneficiaban a Bogotá, como lo es la capacidad que debe tener el Congreso de la República de citar en control político al alcalde mayor de Bogotá y a los gobernadores de los departamentos. Eso es muy importante para la institucionalización del país. También presidí la Comisión de Juventudes, abanderé proyectos relacionados con la juventud de Colombia. Yo seguiré vinculado a la política, vendrán otros escenarios que todavía no los tengo claros, pero por supuesto no dejaré de hacer servicio público y servicio social, que es lo que está en las venas de quien hace la actividad política. Rafael Romero es un médico cirujano boyacense que dejó de ejercer su profesión para dedicarse a la política. Miembro de la Cámara de Representantes desde el 2010. Durante sus 2 periodos fue integrante de la Comisión Séptima para trabajar en los temas más sensibles como es la parte social. Actor fundamental en la ley estatutaria de salud y otros proyectos que se sacaron, por ejemplo, el proyecto de voluntad anticipada para que los pacientes tengan derecho a morir dignamente, que hoy es un elemento fundamental para toda la reglamentación que está sacando el Ministerio de Salud en el tema de eutanasia. También fuimos los ponentes del proyecto de reforma para bajar la cotización de los pensionados del 12% al 4% en la cotización en salud. Y creo que como mi ciclo parlamentario está concluido, por eso no nos presentamos en esta oportunidad, cerramos el ciclo legislativo, volvemos a seguir siendo actores políticos en el departamento. La razón ha sido seguirle los pasos a su padre, quien fue protagonista de la historia política en el departamento de Boyacá. El Capitolio Nacional fue la sede del 26º Congreso Estudiantil, que contó con la participación de 28 colegios de diferentes partes del país. La convocatoria fue hecha por la Unidad de Atención al Ciudadano del Congreso y la Fundación Domo Paz. Hasta el Capitolio llegaron 112 líderes estudiantiles de 9º a 11 grado de 28 colegios del país. La visita tenía como objetivo que asumieran un papel de participación en la política nacional y así desarrollar capacidades de argumentación y criterios para debatir sobre problemáticas de nuestro país. Es un modelo donde queremos que los estudiantes, los jóvenes empiecen a participar y conozcan qué se hace en el Congreso de la República y empiecen a acercarse a conocer las instituciones. Dentro del modelo Congreso queremos que los jóvenes conozcan los proyectos
virtuales que están cursando en el Congreso de la República. Les enviamos 4 proyectos en los cuales ellos deben preparar una ponencia. Nosotros como jóvenes debemos como cambiar la política, debemos introducirnos dentro de esas, y este tipo de ambientes de debatir sobre diferentes proyectos de ley nos hace crear como algo más crítico, algo más como centralizado, algo que ayude al país, algo que aporte. Nosotros como jóvenes debemos saber que este país es el país que nosotros vamos a tomar, vamos a tomar las riendas de este país. Entonces es muy importante que sepamos cómo se logran hacer las leyes, cómo se hacen, y pues que de paso podamos aprender un poco más acerca de nuestro Congreso, de la Casa de la Democracia. Que es una experiencia muy enriquecedora, ya que como nosotros los jóvenes somos el futuro de un país, tenemos que irnos acogiendo sobre todo esto que pasa aquí en el Congreso, sobre las leyes, sobre todo lo que se hace aquí, porque muchos no tenemos el conocimiento de esto y a veces muchos decimos, no, pues lo que hagan allá no nos interesa, pero la verdad nos interesa y mucho. Dentro de las actividades, los congresistas estudiantiles discutieron y debatieron en comisiones y plenarias 4 proyectos de ley sobre la prostitución, las drogas, el matrimonio para menores de 16 años y las 16 curules para las víctimas. Y así finalizamos por hoy. Gracias por su sintonía. Nos veremos de nuevo en 7 días. Hasta entonces.